Mi nombre es Melangeli Prado Escalante. Bueno, en esta oportunidad me voy a basar en 3 parásitos, que es lo que más se suele ver tal vez en consultas, al menos en Perú. Y para ello, pues tenemos que tener en cuenta que la parasitosis pulmonar puede en sí entenderse según su mecanismo dominante. Es por ello que vamos a hablar de la amebiasis, que se podría decir como una extensión contigua, secundaria, porque la principal en este caso viene a ser el hígado y la afección al pulmón viene a ser colateral. Entonces va a haber una invasión tisular progresiva, inflamación, una necrosis que empieza en sí con la diseminación portal y el pulmón, pues como decía, que es una víctima colateral. También tenemos la paragonimiasis, que en este caso es una infección primaria pulmonar, porque aquí sí pues va a haber una migración larvaria y el parásito termina habitando el pulmón y destruyéndolo, y también el equinococosis, el cual es una enfermedad quística estructural. Aquí pues sí hay una ausencia de inflamación difusa inicial. El daño ocurre por la ocupación que va, por el espacio que va a ocupar en sí y el quiste que va a formar y el riesgo que puede tener si es que hubiese una ruptura mecánica. Comenzando con la mebiasis, que es pues el invasor secundario, como decía, porque es una enfermedad parasitaria pero colateral. Casi nunca es primaria y es la consecuencia anatómica directa de un absceso hepático no contenido. Bueno, la bacteria que nos centramos, el parásito que nos vamos a concentrar aquí se llama la entamoeba histolítica, que nos va a dar la enfermedad de amebiasis. La amebiasis en sí es una parasitosis invasiva. Esta tiene la capacidad de producir enfermedades desde el colon hasta otros órganos extraintestinales. Como primer lugar tiene el hígado y luego el pulmón. Esto es lo que lo hace bastante invasivo, por así decirlo. Y también es que no solamente es una infección intestinal, sino que tiene un potencial de poder invadir tejidos y diseminarse. El punto clave que tenemos que entender aquí sería pues lo que es la vía portal, ya que este paso portal va a explicar el cómo llega a los pulmones. Se empieza con la fase intestinal. Por los quistes, este parásito se va a adquirir en forma de quistes por vía fecal oral y se liberan en el intestino trofozoitos. Estos van a colonizar el colon, especialmente el ciego y el colon ascendente. Se adhieren a la mucosa mediante lo que vienen a ser las lectinas. De esta manera van a destruir tejidos a través de enzimas proteolíticas y también por su citotoxicidad. Esto va a ser pues ulceraciones, como se le vienen a llamar úlceras en matraz, porque son unas úlceras que se puede decir que tienen un cuello de botella, con necrosis en la submucosa, y esto de ahí ya puede permanecer como una colonización asintomática, puede empezar a producir ya lo que es una enfermedad intestinal invasiva. Luego viene la fase de la vía portal, en el cual este paso ya nos trata de indicar cuando ya se invadió lo que viene a ser la vía portal, esta ya llega al hígado. De esta forma, en el hígado se va a formar pues un absceso hepático, pero con una necrosis tisular profunda. Esta puede llegar luego a una invasión transdiafragmática, porque va a haber una ruptura del absceso. En sí se da también, sí esta enfermedad, para esta parasitosis se da porque no se puede contener este absceso, lo cual genera una fístula hepatobronquial, abre el paso a la pleura y llega al pulmón. El absceso hepático puede aparecer sin síntomas intestinales previos en la memoria del paciente, es por ello que es importante hacer una buena historia clínica. La clínica y semiología hepatotorácica, bueno, se va a encontrar 2 fases, porque estamos hablando de la hepática y el pulmonar, ya que viene de la hepática. En la fase hepática, semiológicamente, pues cuando se le hace en la inspección, va a haber, se puede ver si es que es grande o no. Si no, va a haber dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. También puede llegar a haber una fiebre prolongada y hepatomegalia dolorosa. Ya en la fase pulmonar, que es la secundaria, en el tórax derecho, en la mayoría de los casos, hay una disnea, un dolor pleurítico y tos persistente. También puede llegar a haber derrame pleural. Podría ser pues a la percusión matidez y disminución del murmullo vesicular. Ahora, la fase hepática tiene, bueno, como ya mencioné,
tiene fiebre prolongada, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa, pero puede que no haya un antecedente de diarrea. En la fase pleuropulmonar, tos, disnea, dolor pleurolítico, la fiebre aquí ya es persistente. Y el paciente clásico, por así decirlo, va a presentar pues un síndrome pleuropulmonar derecho, y el signo patognomónico sería la expectoración marrón oscura. Esto porque es un material necrótico que se describe como pasta de anchoas, o sea, es el color. Si pensamos en un síndrome hepático, también pensamos en un síndrome pleuropulmonar derecho, ya tendríamos que estar sospechando de una amebiasis complicada. En el diagnóstico e imagen en amebiasis extraintestinal, al laboratorio serología, la serología es altamente predictiva y vital en enfermedad extraintestinal. Al examen de heces, sí se va a encontrar los trofozoitos con eritrocitos fagocitados, que en sí es limitado, pero no distingue lo que son las cepas no patógenas. Y en el examen general, pues va a haber inflamación, por tanto va a haber una leucocitosis, el PCR va a estar elevado y no hay eosinofilia masiva. A la imagen, que es por la radiografía y tomografía, a la radiografía va a haber una elevación del hemidiafragma derecho, también puede haber un derrame pleural unilateral, es decir, de mayoría de los casos en el derecho. En la tomografía torácica hay evidencia de comunicación hepatotorácica y cavitaciones. Los procedimientos que se suele realizar es pues la aspiración, por donde sería la obtención de material oscuro y necrótico, pero rara vez se observa el parásito vivo en las muestras de tejido pulmonar. Usualmente se ve más el daño y ya que el parásito hizo toda una invasión tisular. Al hacer tal vez un diagnóstico diferencial, se podría pensar en un absceso piógeno, tal vez en una tuberculosis por la expectoración o en una neoplasia, pero no se debe basar el diagnóstico en una sola prueba, ya que el parásito casi nunca se aísla en muestras pulmonares. Y el método más específico viene a ser el PCR y también pues que el examen de heces, que es donde se va a encontrar los trofozoitos. Seguido es la paragonimiasis por el parásito Paragonimus westermani. Y cuando pensamos en la paragonimiasis, tendríamos que pensar en los crustáceos, en tremato, que es muy importante para las historias clínicas. Bueno, es bastante similar, por eso le ponen, ¿no?, el gran simulador de la tuberculosis, ya que es una infección primariamente pulmonar. El parásito adulto sí se llega a establecer y a crecer, de hecho, en el pulmón y genera una clínica crónica que podría ser parecida a la tuberculosis y podría confundirnos. ¿Y cómo es la migración y maduración pulmonar? En primero, el vehículo, por así decirlo, porque tenemos que pensar en los crustáceos que se consumen de agua dulce, pueden ser cangrejos o camarones, pero estos pueden estar crudos o tal vez mal cocidos. Entonces es una zoonosis estrictamente mediada por dieta. Luego tenemos la fase migratoria e inflamatoria, ya que estas larvas van a atravesar la pared intestinal, el peritoneo y el diafragma, generando así una fuerte reacción inflamatoria sistémica y una eosinofilia marcada. En tercer lugar, el hábitat pulmonar. Este parásito llega al pulmón, madura aquí a parásito adulto, se da la formación de quistes fibrosos, se necrosa y también empieza a cavitar. Y la excreción, que se va a realizar la liberación de huevos hacia los bronquios y hay una eliminación directa por el esputo. A diferencia pues de la ameba, aquí el parásito adulto sí llega a vivir en el pulmón. La migración larvaria sistémica es la responsable de desencadenar una profunda respuesta inflamatoria inicial y como hay liberación de huevos, esta pues también en los exámenes en los exámenes de esputo se puede encontrar. La clínica pulmonar en la fase inicial, que es la fase migratoria, se va a encontrar el paciente con fiebre, dolor abdominal, urticaria transitoria. Pero el dato de laboratorio crítico, aquí tendríamos que pensar en una eosinofilia marcada, ya que es un punto bastante clave para poder diferenciarla tal vez o al estar dudando de una tuberculosis. Y una fase pulmonar, que en sí es la clave diagnóstica, ya el paciente tiene tos crónica,
disnea, que puede ser de leve a moderada. El signo de alarma viene a ser la hemoptisis, que va a ser recurrente. Y el esputo, pues aquí es herrumbroso, o también puede ser francamente sanguinolento. Si es que hubiera una complicación extrapulmonar, este parásito suele llegar en pocas ocasiones, pero sí suele llegar a lo que es el cerebro. Entonces también podría ser una paragonimiasis cerebral, que se manifiesta ya en este caso, se añaden las convulsiones, cefalea o un déficit local. La hemoptisis es recurrente y clásica, el esputo se presenta herrumbroso directamente con sangre. Si un paciente simula tuberculosis, pero nosotros sabemos al realizar la historia que tiene un historial de consumo con crustáceos, entonces tenemos que cambiar un poco el algoritmo de nuestro diagnóstico y, bueno, la importancia de una buena anamnesis. La confirmación diagnóstica, lo que parece a la simulación clínica, va pues en la radiografía y tomografía, se encuentran filtrados, nódulos y lesiones cavitales. A la clínica hay un cuadro insidioso, tos y pérdida de peso, y la conclusión errónea frecuente viene a ser la tuberculosis pulmonar. Pero lo que confirma aquí el gold estándar vendría a ser pues el método directo, que es la búsqueda de huevos en esputo, que también pueden ser visibles en las heces, porque a veces cuando el esputo no lo llegan a expulsar y se lo digieren, esto se libera por las heces y confirmaría de ambas maneras. En laboratorio, la eosinofilia persistente, que es clave para diferenciar pues una patología bacteriana. Entonces, si el paciente tiene tos crónica, hemoptisis, infiltrados cavitados, un antecedente de haber estado en contacto o haber consumido crustáceos y eosinofilia, aquí ya hay una alta sospecha de paragonimiasis. La tercera parasitosis, la equinococosis, hiratidosis por el parásito Echinococcus granulosus. Esta es una lesión quística estructural, no hay inflamación difusa inicial, es una lesión estructural porque ocupa, como decía ya al inicio, espacio y cuya clínica aguda depende enteramente, pues porque este quiste puede llegar a romperse. Para entender un poco más, el equinococosis, en sí, pues el humano es un huésped accidental, por así decirlo. No hay inflamación difusa inicial. El daño anatómico es estrictamente mecánico por la ocupación que realiza en el pulmón. Y si podemos ver ahí el quiste que se va a formar, tiene capas. Primero la capa germinal, que es la membrana interna que llega a producir las vesículas hija. La capa laminada, que es la estructura de soporte exterior, que es totalmente acelular, y el periquiste, que es la reacción fibrosa envolvente del propio huésped, el tejido pulmonar circundante. El pulmón, de hecho, es el segundo filtro anatómico, ya que primero, la primera invasión, que también se suele ver más en hiratidosis, viene a ser lo que es en el hígado, y su tejido esponjoso del pulmón es lo que le ofrece menor resistencia y permite que estos quistes puedan alcanzar grandes tamaños. Su recorrido viene a ser, pues, va a ingresar por la ingesta de huevos, que pueden ser en heces de perro, pero más también es en lo que es en heces de ganado. Se suelen ver bastante en lo que son los casos de pacientes que han estado en contacto con ganado. Es por ello que el humano se dice que es un huésped accidental. El filtro 1 vendría a ser el hígado, ya que retiene gran cantidad de los quistes, pero también puede pasar al pulmón, que sería el filtro 2. Superando la barrera hepática. Y es el tejido del pulmón lo que le permite la expansión y que los quistes lleguen a ser más grandes. La clínica y su ruptura, bueno, en la fase asintomática, ya que este quiste puede llegar a estar bastante tiempo en el pulmón, puede estar creciendo y este paciente no se da cuenta hasta que empieza tal vez a presentar algunos síntomas. A menudo representa un hallazgo radiológico incidental. El crecimiento de la estructura es muy lento y los síntomas generados exclusivamente son por compresión mecánica. Cuando recién empieza a presentar tal vez la tos leve, disnea progresiva, un dolor torácico por expansión, es recién ahí cuando el paciente acude y se logra ver a través de las imágenes. Ahora, pero si hubiera un evento de ruptura, que es lo que se quiere evitar, aquí sí hay una alarma clínica. Hacia los bronquios puede haber tos súbita, expectoración de líquido claro salado, vómica y la eliminación de las membranas. Hacia la pleura
hay una generación aguda de neumotórax o hidroneumotórax. Y si es una rotura sistémico, podría ser un riesgo severo por liberación del líquido antigénico, como podría ser urticaria, broncoespasmo y anafilaxia. Ahora, el gold estándar en esta parasitosis viene a ser la radiología, ya que, bueno, en esta donde nos va a permitir bastante. Ahora, el huésped humano no elimina huevos, el diagnóstico directo es en heces o esputo, bueno, el diagnóstico directo en heces o esputo es inútil, salvo la vómica, y bueno, la imagen torácica que va a ser la clave definitiva. Una fase íntegra en la cual la lesión está redondeada, homogénea y perfectamente delimitada. Este sería un efecto de masa pura. Ahora, el signo del menisco y de nenúfar, que se suele ver bastante, el signo del menisco es cuando hay aire introducido entre la pared del quiste y el periquiste. Esto indica una ruptura inminente. El signo del nenúfar es que el signo del camalote, también conocido, en el cual pues la membrana germinal está colapsada y flotando en el líquido remanente tras la ruptura parcial. Lo que nos ayuda en este caso es la serología por ELISA, pero tiene menor sensibilidad en quistes pulmonares, a diferencia de los quistes hepáticos. Ahora, para poder diferenciar entre amebiasis, paragonimiasis y equinococosis, el mecanismo dominante en amebiasis, invasión secundaria y necrosis. Paragonimiasis, migración e inflamación crónica. Equinococosis, masa estructural y crecimiento. La semiología clave en amebiasis sería el derrame derecho, una expectoración en lo que se conoce como pasta de anchoas, la paragonimiasis, que es tos crónica, hemoptisis y esputo herrumbroso, y equinococosis, aunque es un hallazgo incidental, pues es una tos por una compresión mecánica. El dato de laboratorio clave en amebiasis es la serología alta, sin gran eosinofilia. Para la paragonimiasis hay una eosinofilia marcada y persistente, y en la equinococosis la eosinofilia puede ser variable. La confirmación diagnóstica vienen a ser en la amebiasis y equinocosis la imagen. En la amebiasis, pues, se va a poder ver un absceso hepático, y en la equinococosis se ven los dos signos que son importantes recordar, el signo del camalote y el signo del nenúfar. En la paragonimiasis, como este se logra liberar, pues hay huevos del parásito en el esputo. Y la complicación mayor que pueden presentar la amebiasis, una fístula hepatobronquial, paragonimiasis cerebral, que puede llegar al cerebro, y la equinococosis, que el quiste se rompe y también nos produzca una anafilaxia. Entonces, eso sería como un resumen. Ahora poniéndonos en escenarios clínicos, si el paciente tiene fiebre persistente, dolor intenso en hipocondrio derecho y posterior, empieza a desarrollar disnea, un dolor pleurítico derecho y expectoración marrón, tengo que deducir un síndrome hepatotorácico. Deducir una amebiasis complicada. En otro escenario, un paciente ingresa con tos crónica de meses de evolución, hemoptisis, lesiones cavitadas apicales en la radiografía, alta eosinofilia y antecedente de ingesta de cangrejos crudos. Ya tenemos que estar deduciendo un mimetismo tuberculoso, tal vez mediado por dieta, o también pues tenemos que deducirnos e irnos por el antecedente de los cangrejos a paragonimiasis. En otro escenario hay hallazgo de gran masa esférica homogénea en una radiografía de tórax, un desarrollo súbito de tos severa, expulsión de líquido claro, disnea grave y signos de anafilaxia. Entonces tenemos que ya pensar en una ruptura estructural inmunogénica, deducimos y nos vamos por un quiste hidatídico. Bueno, esas imágenes para que puedan revisar como un resumen de lo que estamos hablando. Aquí como podemos ver, pues en la primera imagen hay una elevación del hemidiafragma, justamente porque es colateral. La paragonimiasis, en el cual la imagen hay como cavidades pulmonares que justamente hace que se confunda con una tuberculosis. Y también en la equinococosis, en el cual en la imagen, en los dos signos, signo del nenúfar, signo del camalote. El manejo farmacológico
Cuando pensamos, de hecho el manejo varía, porque por ejemplo cuando pensamos en la amebiasis, se tiene que tratar por los dos compartimentos. El compartimento tisular, cuando llega a haber una invasión a los tejidos, hacia otros órganos, y el compartimento luminal, ya que el parásito se va a quedar todavía en la luz intestinal. Primero se tiene que tratar el compartimento tisular para luego pasar al luminal. El compartimento tisular, su objetivo es eliminar los trofozoitos invasores tanto en el colon, hígado, pulmón. Los fármacos tisulares son los sistémicos y en el luminal es eliminar quistes, evitar recaídas y frenar la transmisión. Los fármacos luminales tienen una acción local sin absorción. La entamoeba histolítica exige cobertura secuencial de ambos compartimentos para así poder lograr su curación. Ahora, primero, para el primer paso, que les decía, el tratamiento tisular, que es la infección invasiva, la primera elección es el metronidazol, con una dosis de 500 hasta 750 miligramos vía oral cada 8 horas, de 7 a 10 días, o 10 a 14 días en caso ya haya un absceso hepático, o una acción rápida de 48 a 72 horas. La alternativa, o que puede ser pues de mejor tolerancia, es el tinidazol, 2 gramos vía oral una vez al día de 3 a 5 días. Ahora, pero se tiene que prevenir el efecto antabuso, es decir, el efecto no tomar alcohol cuando se está dando, porque puede haber una neuropatía periférica, por lo tanto se debe evitar en primer trimestre también de embarazo y se debe ajustar en caso de haya un daño hepático. Una vez completado este tratamiento tisular, se inicia inmediatamente el tratamiento tisular, el tratamiento luminal, disculpe, que es obligatorio. O sea, no se debe terminar el tratamiento usando solo metronidazol. La primera elección sería pues la paromomicina, de 25 a 35 miligramos por kilogramo día vía oral, que está dividido en 3 dosis por 7 días, pero se debe prevenir en insuficiencia renal. Y una alternativa sería pues el iodoquinol, 650 miligramos cada 8 horas por 20 días, o diloxanida furuato. Si hay un absceso hepático amebiano, después ya del diagnóstico del absceso hepático, el tratamiento médico inicial siempre es metronidazol más el tratamiento luminal. Ahora, si hay una resolución clínica, este paciente de caída de fiebre de 48 a 72 horas, menor dolor, se debe completar todo el esquema. Ahora, si hay criterios de riesgos activos, se debe actuar pues con un drenaje percutáneo guiado. Cuando el tamaño es mayor a 5 a 10 centímetros, cuando hay un riesgo de ruptura, especial atención al lóbulo izquierdo, cuando hay una mala respuesta médica después de 72 a 96 horas y cuando hay una duda diagnóstica. El compromiso pulmonar es el mismo esquema, se debe realizar la toracocentesis si es que hubiese un derrame pleural sintomático y un soporte en fístula hepatobronquial. También que después de dado el tratamiento, no se debe repetir, o sea, de inmediato pensar que ni bien se termine el tratamiento, se debe pedir otras tomografías, ya que la imagen para poder verla bien, para poder ver si hubo una mejoría, se tarda semanas a meses. Los errores frecuentes que se suelen cometer en estos casos de parasitosis de la amebiasis es que se puede usar monoterapia sistémica, creer que el metronidazol va a erradicar la infección completa, ignorar a los pacientes asintomáticos, no tratarlos pues a los portadores asintomáticos en zonas endémicas y sobreintervenir el hígado, indicar drenaje a todos los abscesos sin dar oportunidad al manejo médico. Es por ello que el tratamiento siempre debe cubrir las dos fases, los dos compartimentos, la fase tisular y luminal, porque los fármacos como el metronidazol no van a erradicar los quistes intestinales. Esto podría, si es que no se erradica el quiste intestinal, esto podría condicionar a que haya una recaída y otra vez una transmisión. El tratamiento farmacológico para la paragonimiasis, a diferencia de la amebiasis, el Paragonimus westermanni reside como adulto en el pulmón. Este parásito crece en el pulmón, entonces no hay fase luminal. El objetivo en sí va a ser la destrucción directa del helminto. La elección estándar, según nos indica Harrison, viene a ser el praziquantel, y en caso pues, de una intolerancia o falla, la alternativa sería el triclavendazol.
El praziquantel, 25 miligramos cada 8 horas, de 2 a 3 días, porque este va a aumentar la permeabilidad al calcio, va a producir parálisis y posterior muerte al parásito. El triclavendazol se puede dar pues de 10 miligramos, 1 a 2 dosis en un solo día. La evolución que se va a esperar en este paciente es de 3 a 7 días, mejoría de tos y hemoptisis. Ya a semanas o meses que haya una resolución radiológica, y de 2 a 4 semanas se debe repetir el esquema si en caso persisten los síntomas o tras los exámenes que se solicite el laboratorio de esputo persisten los huevos. La curva de activación inflamatoria post-tratamiento. Se debe tener en cuenta pues que en esta curva nos trata de indicar que cuando haya la muerte del parásito, va a aumentar la inflamación local. Entonces, en este pico va a haber un aumento temporal de tos, hemoptisis severa y síntomas neurológicas. Eso es porque esa es la respuesta inflamatoria, pero la carga parasitaria va a disminuir. Ahora, el manejo específico según compromiso, el pulmonar severo se debe hacer una hospitalización si es que hay hemoptisis severa o lesiones cavitarias complicadas. Efectos adversos del praziquantel, como puede presentar cefalea, mareo, náusea, que son secundarias a la destrucción. Y en caso fuera cerebral, uso de corticoides obligatorio junto al praziquantel para frenar de esta manera el edema cerebral masivo por la respuesta inflamatoria. Los errores frecuentes que se suelen cometer en estos pacientes es un tratamiento empírico por TBC, confundir el cuadro de tos crónica más hemoptisis sin considerar tal vez paragonimiasis, ni buscar eosinofilia, ni tampoco hacer pasarnos o dudar tal vez de la paragonimiasis, como es una buena historia clínica. Ignorar la repetición, no evaluar al paciente a las 2 a 4 semanas para un posible segundo ciclo y suspender la medicación. Confundir que este pico inflamatorio, esta curva que les mencionaba, puede ser pues maligno o que le está haciendo daño, cuando en sí es la muerte parasitaria con alguna toxicidad del praziquantel, digamos. Y lo que sí se debe evitar el praziquantel en un embarazo temprano y también se debe usar con bastante precaución en epilepsias. Se trata con praziquantel en esquema corto, pero requiere vigilancia estrecha porque la masiva respuesta inflamatoria postparasitaria puede exacerbar los síntomas temporales y confundir de esta manera la evolución clínica. Y el tratamiento de la equinococosis, bueno, aquí importa bastante lo que son tener en cuenta y recordar la triada de la decisión clínica, lo que es el tamaño, la localización y las complicaciones. En sí, el enfoque no es estático, se individualiza entre farmacológico, intervencionista o quirúrgico. Bueno, usualmente suele ser quirúrgico para evitar la ruptura del quiste. En caso sea, pues, en el perfil farmacológico viene a ser aquí el albendazol. Su mecanismo es que reduce la viabilidad del quiste y previene la diseminación. Se da de 10 a 15 miligramos, dividido en 2 dosis, y se debe administrar con alimentos grasos para maximizar de esta manera su absorción. Su duración puede ser variable. Si es un quiste pequeño, no complicado, debe ser de 1 a 6 meses. Si es prequirúrgico, se debe dar 1 a 4 semanas antes de la cirugía. Si es postquirúrgico, 1 a 3 meses después. Debe haber un monitoreo obligatorio, que se tiene que pedir las pruebas hepáticas cada 2 a 4 semanas y también un hemograma para evitar así pues el riesgo de la leucopenia, y está contraindicado en embarazo y en hepatopatía severa. Ahora, en el pulmón hay una prioridad quirúrgica. A diferencia del hígado, el tratamiento del pulmón, como decía, es quirúrgico para evitar de esta manera la ruptura y un neumotórax, hidroneumotórax. Entonces, pensemos en esta línea del tiempo, la fase 1, se puede dar pues el albendazol de 1 a 4 semanas, con el objetivo de esterilizar las membranas y reducir el riesgo de diseminación si es que hubiese ruptura. En la fase 2, la cirugía pulmonar.
que está indicado ya en quistes grandes, que tiene síntomas respiratorios, hay un riesgo alto de ruptura y los quistes complicados. Se debe remover el quiste preservando el parénquima pulmonar. Ahora, y en la fase 3, que es la protección, ya que se da después de la cirugía, se tiene que volver a darle el Albendazol 1 a 3 meses, con el objetivo de prevenir la recurrencia. Las técnicas intervencionistas, bueno, se da el protocolo PAIR, en el cual es punción, aspiración, inyección y reaspiración. Es muy usado en el hígado, pero no es de rutina en el pulmón por el alto riesgo que podría dar pues las complicaciones en el procedimiento. En caso de complicaciones agudas que haya una ruptura del quiste, se tiene que tener, es un punto crítico, por así decirlo. Aquí en paciente empieza a presentar tos súbita, expectoración masiva de líquido, ya es vómica, y la expulsión de las membranas. La primera complicación que puede ser es una anafilaxia masiva. Entonces, el manejo inmediato sería adrenalina intramuscular intravenoso, más un soporte hemodinámico. Otra complicación tras esta ruptura podría ser la diseminación e infección. Entonces, se tiene que manejar, se tiene que tratar como un absceso pulmonar bacteriano, con una cobertura antibiótica, más evaluación quirúrgica urgente y se debe reiniciar el albendazol. Y una hospitalización inmediata si la resolución en imágenes después del manejo médico quirúrgico tomará un tiempo prolongado y bueno, en sí depende mucho de cómo se logre ver las imágenes, de cómo se presente el paciente. Los errores frecuentes que se suelen cometer es el manejo médico exclusivo en pulmón, pensar erróneamente que el albendazol curará un quiste pulmonar sin cirugía, al menos en el pulmón es mejor la cirugía. La cirugía en frío, por así decirlo, operar sin preparación previa con albendazol, maximizando el riesgo de siembra peritoneal, pleural, y no vigilar la toxicidad hepática y hematológica del albendazol durante todos los meses de tratamiento. Entonces es importante también pedir antes lo que son los hemogramas. El manejo de la equinococosis pulmonar es fundamentalmente quirúrgico, utilizando albendazol como terapia adyuvante indispensable para reducir la viabilidad del quiste, evitar la anafilaxia y prevenir la diseminación. Ese es un cuadro para poder diferenciar. El paradigma de la mebiasis es el sistema bicompartimental, el tisular con metronidazol, luminal es con paromicina. La decisión crítica es drenar el absceso hepático si es mayor a 5 a 10 centímetros y riesgo de ruptura. En la paragonimiasis, su paradigma es la erradicación pulmonar directa. Su fármaco estrella aquí es el praziquantel en un esquema corto. Y te puedes pensar también en los corticoides obligatorios si es que hubiese compromiso cerebral, para de esta manera poder frenar el edema inflamatorio. Y el equinococosis, manejo quirúrgico, pero siempre acompañarlo con el fármaco estrella, que es el albendazol, a largo plazo, porque es pre y post cirugía. Y no operar el pulmón sin cobertura previa con albendazol. El tratamiento rara vez es unipolar, exige secuenciación temporal, manejo anticipado de respuesta inmunológica y una intervención multidisciplinaria. Y ahora, por último, ya para terminar, en un caso de una hidatidosis pulmonar, en la cual pues nos hacen la presentación de un caso clínico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Nos introduce un poco el tema que ya les estuve mencionando de la hidatidosis, que es una infección por larvas de Echinococcus granulosus, que el perro es el huésped definitivo, que se eliminan los huevos en las heces y al estar en contacto, el humano se llega a infectar por la ingestión, de una enfermedad quística, se llega a formar, como mencionaba, con sus 3 capas. Hay una distribución mundial endémica en zonas ganaderas, por ejemplo en Perú, que es en zonas ganaderas, bueno, si no me equivoco, también revisé un caso de una paciente en ATE que estaba en contacto con ganado, no era mucho con perro, era con ganado y presentaba. El pulmón es la localización frecuente después del hígado. Nos presenta una mujer de 25 años que estuvo en contacto con perros y con ovinos.
5 meses después empezó a presentar un dolor torácico irradiado, una tos con expectoración, una fiebre intermitente, hemoptisis, 3 episodios y no había respuestas a antibióticos. Esta paciente se automedicaba, pero no había una respuesta, es por eso que acude a emergencias. Al examen hay un síndrome de condensación pulmonar. Lo que es confirmatorio para en este caso es la radiografía, ya que aquí encuentran una lesión quística en el pulmón derecho aproximadamente de 9 centímetros. Y se ve y se logra confirmar con el signo del menisco. Tras el diagnóstico, se hace una serología en la cual pues la inmunoglobulina G es positiva, más la histología, ya estamos hablando de un quiste hidatídico. El tratamiento que le dan a la paciente es el albendazol, como decía, pues que tiene que ser pre y post, más una lobectomía inferior derecha. Las complicaciones que presentó fue un quilotórax, una infección por pseudomonas, pero tras haberla tratado a esta paciente, tras lograr establecerle que estuvo en UCI 15 días, se da de alta ya en buenas condiciones. En su caso, pues las imágenes que logran recopilar es la radiografía, es la primera figura con opacidad heterogénea en el lóbulo inferior derecho. En la tomografía axial computarizada de tórax, la figura 2, se logra ver una ventana para mediastino que muestra la lesión que no capta medio de constante, que este es el signo del menisco. En la figura 3, que es ya aquí pues se logra ver lo que es la lesión redondeada con una pared engrosada y acá está el nivel hidroaéreo. Este es lo que confirmó, al igual que es la histología, en el cual habla pues la pared del quiste estaba compuesta de quitina. Y también en la figura 5 se observa la pared del quiste de aspecto hialino. La discusión que hay en este caso clínico, bueno, dicen que el humano es un huésped intermediario accidental. Algo que mencionan es que los casos de hidatidosis en México es mínima, por eso que se hace en este artículo. La ruta viene a ser intestino, al hígado principalmente y luego ya al pulmón. El 80% del órgano único es un quiste único. El pulmón viene a ser el segundo en adultos, el primero en niños, y puede incubar desde meses, como no presenta síntomas, este quiste puede estar creciendo hasta años, invadiendo hasta años. A la clínica es asintomático, si no es, más que nada es por lo que es la opresión. La ruptura sí puede ser, puede generar ya lo que son los síntomas y la vómica, que es el dato clave. Y a la imagen que presentaron, pues son quistes únicos, múltiples de 1 a 20 centímetros, predominio en lóbulos inferiores, el signo del menisco, en el cual hay un riesgo de ruptura. El diagnóstico que ayuda es la imagen, la serología, más una confirmación histológica y el tratamiento, que es el principal, es quirúrgico, con albendazol, y se debe evitar pues la ruptura intraoperatoria. En el caso de esta paciente, el diagnóstico se estableció bastante cuando conjugaron, cuando conjugaron lo que viene a ser su epidemiología, las manifestaciones clínicas, complementaron con imágenes, corroboraron con histopatología y serología, que es lo que nos presentan. Y pues aquí el tratamiento médico y la intervención quirúrgica de inmediato que realizaron permitieron que la paciente pueda darse el alta, aunque estuvo 15 días en UCI, se le dio el alta. Y señalar también pues que, como mencionan, que la hidatidosis pulmonar debe tenerse en cuenta como un diagnóstico diferencial de los abscesos pulmonares. Esas son mis referencias, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muy bien tu exposición, Mel, Angeli. Muy bien, Sí, muy bien. doctor. Bueno, hay que tenerlo presente siempre estas patologías parasitarias. Como lo dijo Angeli, no son frecuentes, pero
Siempre debemos tenerlo presente porque en cualquier momento esto se puede presentar. Es importante la epidemiología también acá. Cuando nosotros hablamos de la entamoeba histolítica o la mebiasis, este es un protozoo que prácticamente se encuentra donde no hay medidas de higiene adecuadas, ¿no? Es una patología bastante frecuente en, en la parte digestiva, nosotros ya lo conocemos como la disentería, ¿no? O amebiasis, ¿no? Que la cual ya sabemos que produce diarrea con moco, pujo y tenesmo. Y esa entamoeba histolítica de ahí del colon, como lo explicó bien Angeli, bueno, va por vía portal y primero hace sus inflamaciones y su problema a nivel hepático. Y por contigüidad, esto se forman microaccesos o accesos que se ponen por la superficie hepática, que están al borde del diafragma y por continuidad pasan al espacio a la cavidad torácica. Lógicamente, como el paciente tiene el hígado pues en el lado derecho, lógicamente el compromiso pleuroparenquimal que suele ser, también va a estar en el lado derecho, al menos que exista pues un sitio inversos, pero generalmente es en el lado derecho. En el lado derecho ya comienza a tener sus propios problemas porque compromete la pleura, los síntomas típicos de la pleura, como compromete el parénquima, también hay mezcla de síntomas ahí y muchas veces compromete al parénquima pulmonar que hace comunicación con el bronquio y el paciente comienza a eliminar una expectoración, como lo dijo ahí su característica, pero lo consideran como salsa de chocolate. Cuando yo encuentre una secreción, cuando haga una toracocentesis o cuando encuentre en el esputo una secreción como salsa de chocolate, yo tengo que pensar en una mebiasis. Y si yo pienso en una mebiasis, tengo que saber qué examen solicitar. Y ahí solicitamos nosotros lo que es la búsqueda de trofozoitos. Cuando me dicen que se encuentran los trofozoitos, me dan el diagnóstico de a mí de una mebiasis. En la diarrea disentérica no existe pues predominio de la edad ni el sexo, pero ya cuando hablamos ya de la mebiasis torácica, ya va a ser cierta predisposición, ¿no? Es más frecuente en varones y es más frecuente de los 20 a los 40 años. Este es el grupo etario que generalmente presenta esta mebiasis. La clínica, como bien lo he descrito, la literatura menciona que aparte del cuadro respiratorio, el paciente llega con un cuadro doloroso abdominal, con una palpación hepática que no lo puede el paciente soportar casi. No olvidemos que en el hígado lo que duele es la cápsula de Gleason. Entonces eso como está inflamada produce un dolor fuerte. Eh, nosotros es más frecuente, como ya lo dijo también, a nivel hepático. Nosotros nos suelen llamar para descartar una mebiasis, pero inmediatamente lo relacionamos con la parte digestiva. Un cuadro de diagnóstico previo de una diarrea disentérica es fundamental ese dato, porque va a seguir la secuencia y va a llegar a nivel hepático y de ahí a nivel pulmonar. Muchas veces se operan ahí el paciente y encuentran pues que es cuando abren ve la secreción chocolatada y, y a veces te extirpan el pulmón porque lo encuentran muy deteriorado. Siempre cuando tengamos una imagen radiopaca a nivel basal derecho, con unas imágenes o bordes no bien definidos, medio tortuosos, que a veces se ve parénquima, a veces no se ve parénquima, hay que tener la sospecha de una amebiasis.
o una entamoeba histolítica. Eso es fundamental porque si no dejamos pasar el diagnóstico y sobre todo que va a comenzar a lesionar parénquima pulmonar y muchas veces sí, pues terminan en la cirugía. Y a veces cuando hacen la toracocentesis también encuentran el líquido achocolatado, lo más probable que sea una mebiasis, pero hay que demostrarlo con la presencia de trofosoditos. Cuando hablamos del paragonismo, la paragonimiasis acá en el Perú tiene sus regiones ya establecidas, ¿no? Como es parte de Lambayeque, parte de Piura, La Libertad, Cajamarca y esa parte que colinda con la selva. Y esto se caracteriza por comer pues los crustáceos crudos. Generalmente ahí hay acequias y en las acequias ponen muchas veces palos para que dirijan el agua y dentro de esos palos ahí se desarrollan los cangrejos. ¿Y qué hacen allá la gente? A veces llevan solamente su limón, su ají, su sal y, y agarran los cangrejos y hacen su ceviche. Eso no está bien cocido y eso pues este, hace que se infecten de ese parásito y cuando llega a producir lesión a nivel pulmonar, bien lo ha dicho eh, Angeli, que es una enfermedad que se asemeja mucho a la tuberculosis. Tiene tos, con expectoración, hemoptisis, baja de peso, lesiones pulmonares en los lóbulos superiores, ¿no? Acá hemos tenido nosotros en el hospital, yo he llegado ahí por finalizando los años 90 y los primeros años del 2000, ahí conocí a un docente de San Marcos que se dedicaba pues a ver lo que era la paragonimiasis y aparte parte micosis también. Entonces él, todo paciente que tenía hemoptisis y salía negativo, pensaba que era una paragonimiasis. Y muchas veces mandaba a buscar pues, los huevos ahí en anatomía patológica y a veces demostraba que sí eran. Pero para eso tenía, él decía que tenemos que tener bien en claro de dónde está viniendo el paciente. O si viene de la parte central o oriental, podríamos decir, del Perú, lo más probable que sea una paragonimiasis. Aunque a veces se equivocaban también porque lo más frecuente, el paciente que tiene su hemoptisis es tuberculosis, ¿no? A veces acertaba y muchas veces también fallaba. Eso es parte de. Si nosotros no lo pensamos, no lo encontramos. Y él tenía esa paciencia de llevar él la muestra y hacer que lo analicen. Oye, el paciente cuando se detectaba eso, se daba su tratamiento que ya explicó muy bien. Entonces el paciente mejoraba significativamente pues, su cuadro. Y hay que ver también algunos que daban con secuelas, a veces hacían cavidad y con el tiempo tenían su bronquiectasias o tenían su cavidad que a veces se metía el aspergilo y formaba pues el famoso micetoma. Con respecto a la equinococosis, ya lo he explicado bien, ya saben todo eso, pero siempre la epidemiología es importante, no se olviden que pacientes que vienen de la Sierra Central, donde se dedican pues a la agricultura, tienen sus animalitos, tantos como vacas, ovejas, cabras o auquénidos, y tienen también sus mascotas que cuidan a ellos, ¿no? Que son generalmente los perros. Entonces, esa figura nosotros tenemos que tenerlo presente. No sé si mi grupo han visto en la cama 23 un joven se hospitalizó porque él vino a- acá a inscribirse para postular lo que son para la policía o militar y le salió observado. En el lóbulo superior izquierdo tenía una imagen redondeada, radiopaca, ¿no? Era un quiste hiatídico intacto. Entonces, y tenía más o menos unos 7 centímetros de diámetro.
Entonces, en esta oportunidad, el paciente, si se opera, se saca el quiste nada más, no se resecciona parénquima pulmonar. Pero cuando el quiste hidatídico se complica, ¿cómo sabemos que se complica? Porque tiene que presentar vómita. No, la vómita lo puede presentar en forma abundante o lo puede presentar como saliva, sabor medio salado, de diferentes formas. Entonces, cuando este quiste hidatídico se complica y el contenido se va al árbol bronquial, lógicamente que viene la vómita. Y si el contenido del quiste hidatídico no se va al árbol bronquial, sino está periférica, en la parte periférica, entonces va al espacio pleural. Y al ir al espacio pleural se va a formar un cuadro agudo, una apnea súbita, un dolor torácico y una tos sin expectoración. Entonces, y le toman su radiografía y vamos a ver un nivel hidroaéreo, radiopaco en la parte inferior y radiolúcido en la parte superior. Entonces, esto de acá va a indicar que es un quiste hidatídico que se complicó al espacio pleural. Pero también puede complicarse ir a un vaso sanguíneo, ahí es un poco más complicado todavía porque puede producir, como también lo explicó la expositora, un shock anafiláctico. Es muy complicado cuando sucede eso de ahí para el paciente, ¿no? Pero el paciente que le contaba que estaba en la cama 23, no sé si ustedes, como digo, la han visto o la han visto el grupo anterior, en este momento ya en el fin de semana ha pasado a cirugía de tórax, ¿no? Ahí lo van a intervenir quirúrgicamente y, y eso pues en pocos días él va a salir porque es una persona joven, creo que tiene 22 años por ahí, creo que todavía tiene, entonces va a salir rápido porque ahí en el hospital, en el Hipólito Unanue, todos los días casi operan quistes hidatíricos, más caracterizado por la cirugía torácica, pero pulmonar. Poco hacen cirugía torácica cardíaca, pero más es pulmonar. Eh, este quiste hidatídico, hablar de quiste hidatídico es un problema de salud pública porque tenemos que tratar tenemos que tratar de controlar. Si nosotros no controlamos, no vamos allá a enseñar a los pueblos, prácticamente mucha gente va a venir con la hidatidosis pulmonar. Antes era más frecuente, ahora ha disminuido un poco la frecuencia de los quistes porque se está educando, se formó una sociedad que especialmente ve para el sobrequiste hidatídicos y se viajaba pues a las diferentes partes de la Sierra Central. Pero generalmente iban a la capital de provincia, pero ahí casi también había hidatidosis, pero los pacientes que solían venir al hospital no estaban en la plena capital de provincia, estaban en los caseríos, estaban más alejados. Entonces, en ellos comenzaron primero a desparasitar, ¿no? A desparasitar. Si un animal se moría de la noche a la mañana, porque también se podría complicar, y ahí ustedes saben, los animales, pues algunos son territoriales y ven a otro y comienzan a pelear, se dan cuernazos, y no olvidemos que las vacas, las ovejas, las cabras, los cerdos, tienen la parte quística. Y ante esos golpes, ante esas peleas que hacen, se puede romper un quiste hidatídico. En las vísceras generalmente están. Entonces, y algunos de antes de morir, ¿no? Ya veían que se ponía triste el animal, lo mataban y lo llevaban a vender inclusive al mercado, ¿no? Entonces se acordó de que si ven un animal así y se muere, mejor que no lo entierren para así evitar que esto se propague. Porque antes la gente, como el perro cuidaba el ganado, después que mataban un animal, a veces las vísceras le daban al perro. Y ahí estaba la parte quística. Entonces el perro lo comía
y nosotros facilitábamos para que el ciclo biológico del Echinococcus lo complete, porque el perro lo comía y nuevamente pasaba a formarse la parte adulta en el intestino del perro. Entonces, en forma involuntaria, la gente lo premiaba, pero no sabía que estaban propagando que la equinococosis persistiera aún más. Bien ha dicho la alumna del tratamiento antiparasitario, es importante eso, pero si le vas a dar un tratamiento antiparasitario, va a depender de qué tamaño sea el quiste. Si un quiste de 1 máximo 2 centímetros, yo puedo dar un tratamiento antiparasitario. Pero si es mayor de 2 centímetros, ya no es recomendable dar antiparasitario. Le puedo dar, pero siempre y cuando el paciente vaya a ser operado. Si el paciente va a ser operado, yo le doy. Y ya también explicó cómo son las dosis después de la cirugía. Si yo doy un tratamiento de un quiste diatídico de 5 centímetros de diámetro, por decir, yo lo voy a matar al parásito. El parásito se va a morir. ¿Y qué va a suceder con el quiste? Todas sus capas, sus membranas se van a debilitar. Y al debilitar, yo lo estoy complicando al quiste y este quiste se va a romper, pues. Y al romperse, si tiene comunicación con el bronquio, irá pues a una vómica y nos ayudará el diagnóstico. Hay que tener bastante presente que no hay que dar antiparasitarios a un quiste diatídico si es que este no se va a operar. Y para pedir, porque la preocupación del cirujano es que, oye, le habré operado, de repente se rompió, de repente quedaron los escoles por ahí, van a formar un nuevo quiste. Entonces, dicen, voy a pedirle un examen, después de 3 meses le pido un examen, a ver, inmunológico para ver si ya no hay presencia de hidatidosis. No, eso va a salir positivo todavía hasta 2 años después de la cirugía. Entonces, después de 2 años tú le pides y si es que sale positivo, lo más probable es que haya quedado algo ahí o pues se esté creando una vesícula hija, qué sé yo. Pero si sale negativo, se queda tranquilo porque ya está libre de parasitosis en ese, del quiste hidatídico. Es más frecuente en el hígado por la forma también como, porque ahí llega primero, el primer filtro es el hígado, el segundo filtro es los pulmones. Y ya, si pasan esa barrera pulmonar, llegan al torrente sanguíneo, sabe Dios dónde va a parar, porque la hidatidosis no solamente es hepática y pulmonar, puede ir a los huesos, puede ir a la piel, puede ir al intestino, puede ir a cualquier órgano también, pero son menos frecuentes, digamos. Muy bien, interesante la parasitosis. Muy bien, Mel, Angeli, Prado, ¿no? Sí, doctor Prado Escalante. Prado, muy bien las has hecho, Prado. Muy bien, ahora ¿a quién le Gracias. toca? A mí, doctor, buenas noches. García. Valentino, a ver, Valentino, vamos, proyecta tu diapositiva, Valentino, y empieza. ¿Se logra apreciar? Sí, Ya, perfecto. Para continuar con la exposición, mi nombre es Valentino García Villanueva y ahora, para concluir, voy a abordar las 4 principales micosis pulmonares que afectan bueno, los principales casos de micosis en lo que se va a ver en la práctica médica. Primero voy a abarcar a la introducción, luego las principales 4 micosis, clasificándolas por agente etiológico, epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, sabemos que una micosis es una infección por hongos que afecta principalmente al vías respiratorias. Sabemos que las micosis pueden ser también, pueden ser subcutáneas, pueden ser sistémicas o pueden afectar solamente a la piel. Y también pueden ser oportunistas o pueden ser ya invasivas. Entonces, los principales factores o el principal factor de riesgo para que sea un individuo afectado por una micosis es la inmunosupresión. Es decir, podemos ver pacientes con VIH, pacientes que estén en tratamiento inmunosupresor
y ello puede producir o puede dar cabida a que sean micosis oportunistas, también un mal estado nutricional y demás. Y los principales síntomas y signos radiológicos en algunas micosis pueden hacer sonar parecido a un caso de TB. Parecería que nos estamos enfrentando a una TB o una neoplasia pulmonar o un absceso, dependiendo bueno, lo que se ve en imagen, y ya con la clínica, y no solo con la clínica, sino con, digamos, cultivos, es donde va a encontrarse la causa principal o la causa única y correcta que nos va a llevar a un correcto tratamiento. Entonces, la histoplasmosis, para empezar, es principalmente generada por el histoplasma capsular, resultado de la respuesta inmune. Y la zona principal en el Perú es del Alto Guayaga, en lo que es en los departamentos de Huánuco y San Martín, principalmente en lo que es la Cueva de las Lechuzas, es donde más que nada turistas reportan haber contraído histoplasmosis o reportan en la historia clínica que han acudido a ese centro y que posteriormente desarrollan histoplasmosis. Y es por la inhalación de las esporas que habitan en las heces de las aves. Entonces, la fisiopatología va por la inhalación de las microconidias, que da al ingreso a lo que es el parénquima de los alvéolos pulmonares, y la reacción inflamatoria de los macrófagos, donde se fagocitan estas microconidias, va a dar lugar a estas transformaciones reumaduras y va a dar o bien una neumonitis atípica que bien en un individuo inmunocompetente se va a limitar y se va a resolver en cuestión de días, pero un individuo que está inmunodeprimido va a generarse una diseminación y va a proliferar, generando ya la clínica o la enfermedad como tal. Entonces, la clínica nos va a dar primero, en una histoplasmosis aguda, síntomas generales, es decir, fatiga, fiebres, cansancio, y los síntomas respiratorios pues, depende del grado de la inmunosupresión. Y va a ser autorresuelta en el mejor de los casos de 10 a 20 días, y al examen físico se van a encontrar los crepitantes productos de la reacción inflamatoria. En la histoplasmosis crónica ya se van a dar lo que son una necrosis que va a dar lugar a cavitaciones, a que tiene promienio en el campo pulmonar superior que asemeja a una TB. Entonces a la imagen se van a ver estos patrones que, en las cavitaciones que van a dar lugar bueno, o que pueden propiciar una peor infección, y que principalmente en este caso ha habido una mayor afectación en el hemitórax izquierdo. Se ve en la radiografía estas radiopacidades que dan lugar a estas cavernas, estas cavidades que están destruyendo todo el parénquima pulmonar. Y en el hemitórax derecho, de hecho, en el izquierdo, perdón, se ve prácticamente un neumotórax, parecería que está desplazando la tráquea. Interesante. En el diagnóstico, para el diagnóstico de histoplasmosis, lo principal es la detección de los antígenos, que se va a utilizar la prueba de antígeno urinario que va a generar o va a identificar el galactomanano, que es un producto de la pared de los hongos que se excreta en la orina. Entonces es por ello que no solo sirve para el diagnóstico, sino para ver la efectividad del tratamiento, ya que si sigue aún, pese al tratamiento, sigue habiendo una cantidad significativa de galactomanano, es porque el tratamiento no está siendo eficiente y hay que aumentar o hay que pasar a otro medicamento, los cuales igual voy a mencionar en las posteriores diapositivas, y puede generar una reacción cruzada entre lo que es la blastomicosis o una paracoxidomicosis. Los métodos microbiológicos es para un cultivo en agar saugrot, pero usualmente de muestras de esputo o de un lavado bronquialular o de una biopsia. El tema es que, claro, va a tardar lo suyo, va a tardar 2 semanas en que prolifere y que se evidencie que va a ser positivo. Y con las citologías solamente van a ver estas levaduras intracelulares pequeñas con un halo claro. La tinción es la Gomori-Grocott, y esto es lo que se vería a la microscopía. Son las macroconias de histoplasma capsular con hidróxido de potasio, que asemejan a un timón de barco, igual que otra micosis que voy a mencionar más adelante. En la histoplasmosis, el tratamiento es principalmente la anfotericina B liposonal o cualquier tipo, o si no, la anfotericina B convencional o las tiazoles, principalmente el itraconazol los polioles, es el más utilizado. Para el tema de la aspergilosis, hay diferentes formas. Está la aspergilosis invasiva, el aspergiloma y la aspergilosis broncopulmonar alérgica.
La principal es la aspergilosis invasiva, que es la más común en los huéspedes inmunodeprimidos y tiene una incidencia anual de 250.000 casos, con una mortalidad alta. Y en el Perú la prevalencia en 2014 fue de 1.621 casos. Y esta invasión va a ser favorecida en cuanto a lo que es a mayor inhalación de conidias, mayor va a ser el grado de infección y mayor va a ser la afectación. Entonces estas conidias van a aparecer cuando se levanta polvo en las destrucciones y también puede ser favorecido, claro, como en una inmunodeficiencia. En lo que es la aspergilosis pulmonar invasiva, principalmente va a darse en pacientes que tengan neutropenia severa, es decir, pacientes que estén trasplantados o que estén en tratamiento de quimioterapia, y esto genera una proliferación descontrolada de estas cifras de este hongo, y que un átomo se ver el signo del halo, como se puede ver en esta radiografía. En esta tomografía se ve en ambos emitórax, principalmente en el emitórax izquierdo, esta proliferación, este signo del halo que hace alusión a toda la reacción inflamatoria que se ha desencadenado, que es por la hemorragia y por el edema que está rodeando todo este infarto pulmonar. Y puede llegar a generar un roce pleural si es que la invasión es tan grande que puede llegar ya a empujar o desplazar ya a la periferia del pulmón. En lo que es el aspergiloma, es usualmente, o lo principal es en secuelas de pacientes que han tenido tuberculosis y que han tenido una tuberculosis que ha generado estas cavernas. Y para que sea un ambiente propicio para que se puedan generar estas pequeñas colonias del aspergiloma. Entonces el hongo va a colonizar esta caverna, se va a mezclar con lo que es ya la fibrina propia va a generar, o va a ser ocurrido por la fricción que genera la pared de la concavidad, que va a generar estas roturas de los vasos y va a generar la clásica hemoptisis, que es a ver en un caso principal o un caso común de aspergiloma. En esta figura, en este caso clínico, se ve muy nítido, se ve muy claro como es la colonia, este aspergiloma está presente en una paciente que ha tenido ácido secolado de TB en el hemitórax izquierdo. En la clínica va a ser inespecífica, pero usualmente se asocia a fiebre, dolor pleurítico y hemoptisis, un clásico síndrome. Eh, y los factores de riesgo van a ser, o bueno, si tengo un paciente que tiene el factor de riesgo y ya está debutando con síntomas respiratorios y tiene nódulos, ya puedo plantear, o es muy posible que me esté enfrentando a un caso de aspergilosis pulmonar. Entonces, en una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es la tercera forma, se va a dar principalmente en pacientes que tienen asma, que tienen fibrosis quística, y se va a dar mediada por una reacción de hipersensibilidad que va a generar esta inflamación crónica, y se va a ver eventualmente en las bronquiectasias, se puede ver todo el árbol bronquial perfectamente radiopaco en toda la extensión de los campos pulmonares, se ve toda la opacidad del lado izquierdo y también del lado derecho, con infiltrados que no son homogéneos en todo el campo pulmonar. En la clínica van a ser los clásicos de una obstrucción bronquial en un paciente asmático, que es la fiebre, la malestar, hasta la falta de aire y una expectoración mucosa oscura con eosinofilia. Para lo que es el diagnóstico, usualmente es serológico, igual por el galactomanno o por los anticuerpos que va a dar la hemoglobina G y la E, que se van a detectar en las zonas alérgicas y crónicas. Y ya para el cultivo es en agasauro y se puede evidenciar ya al microscopio lo que son ya las colonias de algodón que parecen en azul de algodón con alto fenol. Los principales tratamientos son los triazoles, el itraconazol, voriconazol, posaconazol y el isoconazol, o para diferentes tipos o variantes de la aspergilosis. Es decir, para la crónica va principalmente el itraconazol, para la invasiva principalmente va el voriconazol, pero también puede usarse para la aspergilosis pulmonar crónica. Y también se usa de profilaxis el posaconazol y demás. Los efectos o las consideraciones que hay que tener al usar todos los triazoles es monitorizar el posible deterioro renal que puede usar, y hay que ver el intervalo QT, principalmente en el voriconazol, en el electrocardiograma. Para los polienos, o sea, para las anfotericinas, hay que controlar principalmente la función renal, los electrolitos, y hay que evaluar la clínica. Si sigue con el paciente con fiebre y escalofríos, se puede utilizar también paracetamol para ayudar a esos síntomas. Para lo que es la paracoccidioidomicosis, que es una afección que principalmente afecta a lo que es Brasil y Perú, en las zonas ya más de la selva, está principalmente relacionada con lo que son actividades agrícolas
En Brasil es el 80% de los casos de todo el mundo y la relación de hombre a mujer es de 12-1, principalmente infectando a los pacientes de 10 a 20 años, pero apareciendo los síntomas de los 30 a los 60 años. La principal forma de contagio es obviamente por la agricultura, por la inhalación de todos los artroconidios y que van a proliferar y se van a desarrollar como una fase ya elevadoriforme propiciada por la propia temperatura corporal. Y es así como los propágulos van a dar las levaduras y la forma aguda para una paciente que ya ha contraído esta infección, que ya esté presentando los síntomas, van a ser síntomas de pérdida de peso, de una hepatosplenomegalia y fiebre. En la forma crónica, la evolución va a ser más lenta y el compromiso pulmonar va a ser básicamente el principal característica y usualmente también puede llevar a afectar lo que son las mucosas de las vías digestivas superiores y también en la piel se puede contraer la piel por lesiones o va a dar lugar a lesiones ulceradas o papulonodulares. En las formas subcutáneas diseminadas, que la imagen no carga, qué raro. La clínica, para el diagnóstico, nos vamos a apoyar tanto en la clínica como en la imagen y en la microscopía. Entonces, ya habiendo abordado la clínica, para la imagen vamos a ver patrones ya de radiopacidades difusas que van a afectar todos los campos pulmonares, semejante a la histoplasmosis. Y principalmente hay un ligero predominio en lo que son los campos medios, en el tercio medio de los campos pulmonares. Este es un paciente que también tiene una afectación a predominio intersticial con los patrones reticulares y nodulares. Y aquí se ve ya, en una zona ya inferior, se ve ya en el tercio medio de los ambos emitoras que ve toda la afectación, tanto de infiltrado como de los múltiples nódulos que se ven en ambos emitoras, ambos pulmones, perdón. Entonces, a la clínica ya para lo que es la microscopía, perdón, para el diagnóstico de la microscopía, se van a ver ya los timones de barco clásicos de la forma levodoriforme del paracoccidioide. El tratamiento, dependiendo de la forma levomoderada, se usan tiazoles o si no, ya se usan los polienos, la medicina B. Para el tema de la candidiasis, para acabar, principalmente la candidiasis albicans es el hongo que más frecuentemente se va a ver en los pacientes y en el Perú tiene a los datos actualizados de 2021, si no me equivoco, la incidencia es de 2,4 casos de candidemia por cada 1000 hospitalizaciones, es decir, es un hongo que principalmente lo vamos a ver en pacientes que están hospitalizados en UCI, que llevan tiempo hospitalizados por diferentes patologías que afectan su sistema inmune y van a propiciar una candidiasis. Usualmente está asociada a una neumonía o por pseudomonas aeruginosa, pero también puede estar asociado a pacientes que tienen VIH, que están en terapia inmunomoduladora y que han tenido un uso prolongado de antibióticos de amplio espectro. La vía de diseminación va a ser hematógena y la clínica va a dar una fiebre persistente, una tos seca. Claro, en la clínica de una candidiasis pulmonar, las afectaciones van a ser principalmente pulmonares, la disnea, el dolor pleurítico, la hemoptisis, la pérdida de peso. Y las placas blanquecinas desprendibles son un signo patognomónico de la candidiasis. Y si tengo un paciente que tiene estos síntomas y yo pienso en otra infección, digamos, si le doy terapia antibiótica, y la sospecha o no está respondiendo, no está mejorando el paciente, es bueno plantearse el diagnóstico de una candidiasis pulmonar. Entonces, para la fisiopatología, para el diagnóstico, el, lo que es la clínica que viene un paciente, nunca, muchas imágenes. La clínica va a ser una tos, un dolor costero en el emitoras derecho de 4 días y se evidenció en la radiografía un aumento del ilear derecho y opacidades nodulares bilaterales a predominio derecho. El tratamiento que se le dio al paciente en cuestión fue de fluconazol, equinocandinas y anfotericina biliposonal, que es el tratamiento estándar o el esquema estándar. Es la bibliografía. Gracias. Muy bien, Valentino. Muy bien. Bueno, al hablar de micosis, ya lo dijo, eh, tiene que haber, para las patologías micóticas, tiene que existir, pues, el sistema inmunológico, tiene que estar un poco venido a menos. Pero en la única micosis que no es casi compatible con ellos en la paracoccidoide micosis. A veces no es necesario que el sistema inmunológico esté deprimido para que no dé dicha patología. Cuando habló de la histoplasmosis, eso hay que tenerlo bastante frecuente, que, que le gusta pues
al hongo estar en sitios donde existan muchos nitritos, esas cosas como son las heces de las aves, las heces de los murciélagos también. Entonces, ¿en quién hay que pensar en ello? En la histoplasmosis, en aquellos que se dedican pues a criar aves, en aquellos que van de turismo y les gusta visitar algo fuera de lo común, como las cuevas, ¿no? Como bien lo dijo, tenemos la famosa la cueva de las lechuzas, que antes la gente ingresaba hasta donde podía, y lo curioso era que cuando iba caminando, el suelo iba crujiendo, y ese crujido, pues lógicamente eran las heces de las aves y murciélagos que habitaban la cueva. Pero en este crujido también solían elevarse las esporas. Y esto recuerdo muy bien porque justo un compañero de promoción del doctor Mantilla le sucedió esto, ¿no? Que la histoplasmosis también se puede confundir con la tuberculosis, se puede confundir con con el paragonismo. Entonces, suele producir también lesiones cavitarias, puede producir hemoptisis, o sea, puede producir síntomas parecidos. Esos tres patologías son parecidas que nos pueden confundir. Y si yo puedo sospechar en una tuberculosis, no puedo descartarlo esas posibilidades. Pero para eso yo tengo que tener otros datos, ¿no? Otros datos epidemiológicos, de dónde es el paciente, si ha ido a a la selva, no ha ido. O sea, son datos que nos va dando el paciente y yo voy seleccionando, este puede ser, este no puede ser. Y si va para tuberculosis, pues digo, para tuberculosis va más. Pero si ha ido a a la cueva de la lechuza, como ocurrió con el compañero doctor Mantilla, que vino, se fue, después de unas semanas viene, le da un cuadro respiratorio, le viene hemoptisis, y como el paciente ya tenía como más de 60 años, entonces pensaban que era por la edad, pensaban que era una neoplasia. Y había una lesión radiopaca en el lóbulo superior derecho y con una ligera cavidad. Dijeron, no, el tumor se ha cavitado, no, decían, puede ser tuberculosis, le hacían pruebas de Becato, nada. Hicieron cultivo cultivos todos para ver qué cosa era y no encontraban nada. Cáncer, la biopsia, hicieron broncoscopía y nada. Entonces, ¿qué decidieron? Como por la edad sospecharon que posiblemente una neoplasia, y como no había sospecha de que eso esté diseminado, dijo, mejor hacemos una cirugía, y en la cirugía pues se soluciona, haciendo una lobectomía solucionamos todo y se acabó. Entonces cuando hacen la cirugía, todo después se dan cuenta que salió que era un histoplasma. El histopatológico demostró que era un histoplasma. Entonces, y bueno, bien para el paciente, ¿no? Pero dijeron, pero ¿por qué le habían operado? Pero no llegaron al diagnóstico. Entonces, cuando preguntaron, y ahí recién también dice su amigo el doctor, dice, no, es que ya sabiendo que es un histoplasma, ya uno viene pues en forma retrógrada, comienza a hacer preguntas, si es granjero, si cría aves, si ha ido de excursión, y dijo que se había ido pues a las cuevas de la lechuza. Y ese dato no se contaba. Por eso es importante la anamnesis. Es importante, lo que nos diga el paciente es importante, hay que preguntar. ¿Usted ha ido de excursión, de paseo a algún sitio, de repente algunas enfermedades que no son frecuentes acá en la costa, pero pueden ser en en la sierra o en la selva? Entonces dijo que había ido ahí. Entonces si hubiéramos tenido ese dato, posiblemente se hubiera, de repente no hubiera ido hasta la cirugía. Pero por bien del paciente, es que no fue nada malo, se dio su tratamiento y se solucionó su problema. Bueno, esto como una anécdota les cuento, porque es importantísimo que nosotros en las enfermedades respiratorias, parece mentira, los antecedentes epidemiológicos son importantísimos para nosotros. Y cuando hablamos de aspergilosis, o sea, en resumen, porque Valentino ya lo hizo, casi todo lo habló, en la aspergilosis pues se presenta, tiene tres formas de presentación, ¿no?
la broncopulmonar alérgica, que se asemeja pues a un paciente asmático, ¿no? Pero estos generalmente son pacientes que ya tienen un daño estructural, pero no llegan, ese daño estructural no llega hasta una caverna. Entonces, pero sí están en bronquiectasias, y bronquiectasias generalmente son los que han tenido alguna infección en el transcurso de su vida. Bueno, acá en el Perú lo más frecuente es la tuberculosis. Entonces, ahí se desarrolla el Aspergillus, pero no se desarrolla en esa forma como en una cavidad que forma un micetoma, sino se desarrolla y comienza a producir pues al paciente tos con expectoración. Muchas veces hay sibilancias, ¿no? Y el paciente dice, no sé qué tengo, doctor, después que yo me enfermé me he quedado asmático. Y no es eso, no es eso que sea asmático, sino que tiene su bronquiectasia. Y yo a mis pacientes que tienen bronquiectasias, que tienen secreciones, que en la literatura pues dice darle un antibiótico, darle un mucolítico, todo. Yo muchas veces le agrego un antimicótico como litraconazol. Le agrego una pastilla en la mañana, una en la noche, y el paciente mejora considerablemente. Mejora considerablemente eh, el cuadro. Aparte pues de sus inhaladores, aparte de su antibiótico, aparte de su mucolítico, yo le agrego un, un antimicótico y me va muy bien con los pacientes. Muy bien va con los pacientes. Y muchas veces cuando el paciente tiene muchas secreciones en las bronquiectasias saculares o quísticas, ¿no? A veces también le hago broncoscopía y le pido para ver si hay micosis. Y muchas veces sale el Aspergillus también, y también se le agrega tratamiento antimicótico. Y nos va bien. Desde el punto de vista clínico, el paciente mejora parte de su drenaje postural que se hace, pero sobre todo para que vean que en los bronquiectasias, como hay secreciones, ahí suele estar el Aspergillus, ¿no? Eh, y después viene la parte tumoral, ¿no? La parte del micetoma. El micetoma, este Aspergillus, pues llega a una cavidad, pone su bandera y lo invade y forma su casa y su familia y comienza a crecer en una forma de una bola fúngica, se le llama. Lo típico de esta bola fúngica es que no lo cierra totalmente la cavidad. Si ustedes van a ver, revisen micetoma, siempre va a haber un halo en media luna. Siempre lo que mostró Valentino era un micetoma pequeño, el halo es grande, pero vean la forma, tiene como de media luna. Conforme va creciendo el micetoma, sigue respetando la media luna, y eso se llama signo de Monod, MONOD, signo de Monod. Entonces, eso es típico de un micetoma desde el punto de vista radiográfico o tomográfico. Y con eso también nos ayudamos, aparte de los cultivos, de las pruebas inmunológicas que suelen haber, esas cosas. Y cuando hablamos de una aspergilosis invasiva, esto generalmente pues lo vemos en pacientes inmunocomprometidos, lo vemos en pacientes que tienen o que están usando antibióticos de amplio espectro, esas cosas, o los neutropénicos, como en la candidiasis, ¿no? Esta aspergilosis invasiva o sistémica, hay que tener mucho cuidado porque casi siempre son mortales. Ya los imidazoles que mencionó Valentino casi no van a hacer efectos ahí. Pero seguimos con el tradicional antimicótico que es la anfotericina B. La anfotericina B sí nos ayuda a nosotros para una micosis profunda, una micosis sistémica, nos da resultado, pero hay que tener bastante cuidado que el paciente
no tenga falla renal, que no tenga falla hepática, porque si no eso puede comprometer aún más. Y cuando hablamos de la paracoccidioidemicosis, de la enfermedad de luz, como bien lo ha dicho Valentino, es bastante frecuente en Brasil. Ahí hay más estudios que acá en el Perú, pero acá en el Perú también tenemos bastante paracoccidioidemicosis. Nosotros, yo cuando llego con el doctor que le decía que le gustaba el ver los paragonismos, también le gustaba ver pues la paracoccidioidemicosis. Y ya teníamos más de 100 pacientes, bueno, en varios años, es decir, pero teníamos más de como 120 pacientes hasta que se jubiló el doctor, ¿no? Y lo teníamos documentado, inclusive tuvimos un caso, porque no solamente es sistémica, ¿no? No solamente da al pulmón, puede dar a varios vísceras, puede dar a la mucosa, puede dar a la piel, la micosis, ¿no? Entonces este paciente tenía sus adenopatías cervicales, una de ellas se había reventado y salía secreción, ¿no? Y parecía como una escrófula, todos dijeron, no, una tuberculosis, le dieron tratamiento para tuberculosis, ya estaba por terminar. Me acuerdo que yo estaba en consultorio, doctor, ya estoy terminando y un tiempito nomás detuvo la secreción, salió menos, pero sigue saliendo y ahora vuelta incrementado, ya estoy por terminar el tratamiento, doctor. Entonces, con las enseñanzas que nos dio el doctor, lo llamé al doctor, le digo, doctor, este paciente está por terminar el tratamiento de tuberculosis cervical, pero las lesiones siguen casi iguales. Le digo, ¿no será una paracoccidioidemicosis? Porque estaba revisando, yo me estaba metiendo en ese mundo también. Y me dice, sí, parece, pero hay que hacerle su examen, pues. Entonces me dice, ¿y qué examen vas a pedirle? Bueno, vamos a hacerle un cultivo, pero ¿qué vas a ver en las láminas? Y lo que en las láminas se ve, pues nosotros tenemos que mandarlo a buscar al patólogo diciendo que nos busque el timón de barco, el famoso timón de barco, que existe una gemación central y sobre esa gemación salen unas pequeñas gemaciones periféricas que simulan a un timón de barco. Entonces, con eso se hace el diagnóstico de una paracoccidioidemicosis. Otro dicen, como las gemaciones no son completas total, se ve un círculo y imagínense a Mickey Mouse, su cara un círculo y dos orejas también, o el Mickey Mouse también, cuando se observan ahí son ya casi diagnósticos, podríamos decir, de una paracoccidioidemicosis. Entonces es importante saber eso porque nosotros podemos decirle al patólogo que lo va a examinar que tenga eso presente porque mi sospecha diagnóstica es eso. Cuando nosotros tengamos una sospecha diagnóstica de algo y ese algo, a mí voy a pedir un examen auxiliar, yo tengo que saber qué cosa voy a encontrar, porque si yo no sé, yo le mando que lo analice nomás al patólogo, él no busca el tipo de barco. Pero si yo le digo, tengo una sospecha, una paracoccidioidemicosis que busque, él va a estar más ahí y va a decir, sí, mira, acá está, y no llamaba. Cuando nosotros decíamos, me parece esto, nos llamaba, doctor, venga, mire, acá está. Y en realidad, pues, así como ustedes buscan el timón de barco en paracoccidioidemicosis, que ahora no es necesario ir a la biblioteca y ver, sino ahorita en el celular nomás miran, oye, sí, pues mira, y yo nunca había visto, ¿no? Pero cuando me mostraron al microscopio, pues, parecía que lo estaba viendo en los libros, ¿no? Entonces eso me incentivó un poco más para seguir buscando sobre la paracoccidioidemicosis. Llegué a tener hasta 150 casos reportados, pero antes se daban otros tipos de tratamiento. También el tratamiento para la micosis ha mejorado. Ahora los imidazoles que ha mencionado Valentino, pues antes no teníamos itraconazol, se daba solamente fluconazol, se daba ¿cómo se llamaba?
El, otros que ya no estamos, ya me olvidé también, que antes se daba y ya eran los primeros prácticamente tratamientos antimicóticos, pero ahora ha evolucionado y se da hasta el voriconazol, esas cosas, y tenemos una respuesta más favorable. Bueno, es un mundo, la neumología pareciera que solamente se queda en tuberculosis, en asma o fibrosis o EPOC, pero es muy amplia la, la- la neumología, que saben ustedes que estoy a cargo del departamento y estamos tratando de que el futuro ya no es futuro, sino el presente, tratar de mandar a mi personal a que se capacite en ciertas áreas que ellos quieran dominar un poco más. Se han ido a capacitar unos de asma, otros de fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial, a otros países. Y ahorita tengo capacitando pues a personal, uno en España sobre procedimientos neumológicos, y la otra doctora se ha ido a China a también hacer procedimientos. Bueno, de esa forma ya se tiene que hacer como subespecialidades, porque así como decíamos, medicina interna es muy amplio, porque tiene que ver cardiología, neumología, reumatología y las diferentes especialidades. Ahora, neumología también tiene varias cosas. Hay algunos cuando vamos a un congreso, por ejemplo, dice, mira, acá van a hablar de asma, bueno, hoy acá van a hablar de fibrosis, lo último, oye, mira, acá van a hacer procedimientos, mira, acá van a hacer procedimientos de la pleura, acá van a hablar de espirometría. Y como nosotros no nos dedicamos a una sola área, no sabemos dónde entrar. Pero otros que se dedican solamente a, por ejemplo, asma, van y se entran a donde hay alma nomás y hablan de lo último, de los últimos artículos. Procedimientos también, no, ellos solamente procedimientos y ven eso, ¿no? Ahora nosotros, la meta del departamento de neumología del hospital está tratando de que sea así, ¿no? Y al final el beneficiado va a ser pues el paciente, que es nuestra intención y nuestra labor, que por el paciente nosotros trabajamos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer al grupo o yo lo puedo responder también? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Eh, ¿Hay disponibilidad de anfotericina liposomal para prevenir la falla renal en casos de micosis diseminadas? Sí, nosotros tenemos ahí anfotericina. Pero, porque yo muchas veces había visto que prescribían anfotericina de oxicolato y por eso le preguntaba si había liposomal. No, exactamente, mira, ve, el que trabaja más con esto es el infectólogo. Cuando nosotros tenemos problemas le determinamos la micosis, hacemos interconsulta de infectología y con él trabajamos. Generalmente no te mentiría si la sustancia que me estás diciendo o el componente sea ello, pero sí en los pacientes, algunos pacientes sí trabajamos con anfotericina. Hasta el año pasado hemos tenido pacientes con anfotericina, pero este año, en lo que vaya casi los 3, casi por 4 meses, no tenemos pacientes con tratamiento con anfotericina. En este momento no tenemos, pero a veces llegan y como te digo, son pacientes también pues que muchas veces tienen VIH u otras patologías, están inmunodeprimidos, diabéticos, que a pesar que haber estado tomando por vía oral antimicóticos, la enfermedad seguía progresando. Cuando se hace sistémica, cualquier micosis generalmente es de mucha gravedad. A muchos de ellos se pierden, por decir, por no decir se mueren, se pierden, lo perdemos prácticamente. Y hemos tenido pacientes, inclusive que le hemos recogido, le hemos traído de medicina a neumología, pero el estado clínico
era muy crítico, pero ya medicina no sabía qué hacer, nosotros lo llevamos, pero algunos hemos salvado, muy pocos, pero se han salvado, como le digo, la mayoría casi pierde la vida. Otra pregunta. María, no te olvides la asistencia, hoy día mismo lo envías, por favor, ¿ya? Sí, doctor, ya se lo envía. Ya. ¿Quién